Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar la presencia reducida de los funcionarios de gobierno, lo cual muestra que ya una parte del complot que se ha mencionado ha fallado, porque no están presentes los funcionarios de gobierno. Quiero saludar, por supuesto, a las y los congresistas presentes, a la presidenta de mi partido, la doctora Clara López, a los millones de teleaudientes que hay hoy observando, viendo este debate, especialmente a las víctimas del narcotráfico, de la parapolítica, del paramilitarismo, a quienes dedico este debate. Y quiero comenzar, presidente, con un pequeño video para ambientar un poco lo que voy a decir en los próximos minutos. Yo pediría al equipo técnico que, por favor, porque es que tuvimos esta mañana ya una discusión muy fuerte y que no querían activar los medios técnicos. Yo pido el favor que no se sabotee el debate. Es decir, ya tuvimos una discusión esta mañana. Solicito a los encargados, a los técnicos encargados aquí del recinto de la plenaria, que dispongan de la ayuda audiovisual correspondiente para la presentación o la exposición del video. Señor Ministro del Interior, bienvenido aquí a este debate y bienvenido aquí a la Comisión Segunda. Quisiera que se informara aquí a la mesa directiva de qué es lo que está pasando con el video. Les pido un poco de paciencia, señores senadores, y a todos los asistentes. Que no nos echen cuentos aquí, por favor. No, ningún argumento. Yo pido el favor, a los técnicos les pido el favor que no saboteen el debate. Ya tuvimos una fuerte discusión esta mañana. Pido el favor. Señor Cepeda, ¿es posible que mientras van adelantando el tema técnico, usted continúe o inicie su debate? Sí, no, por supuesto. Es que el debate debe ser presentado tal y como ha sido concebido. Esta mañana tuvimos una discusión de 15 minutos para que activaran los sistemas, presidente. Usted vamos a esperar, ¿no?, para que todo salga como debe aquí en el debate. No, pero estaba funcionando perfectamente. Parece ser que ya se arregló. Bueno. Bueno, señores senadores, vamos a continuar. Senador Cepeda. Sí, si la gente ya puede sentarse porque vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Ahora no hay sonido. Ok.
Alias Macaco movía a su gente por el país con el grupo de avanzada de seguridad del presidente Álvaro Uribe, según el testimonio que el narcotraficante dio a la Fiscalía en la investigación al jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. Donde el señor Carlos Castaño, Rodrigo Blesero, Móvil 8 estaban ahí en la calle esperando el señor Álvaro Uribe. Yo vi cuando se dieron la mano, se abrazaron y no sé más de ahí qué pasó. Y después hubo una persona que hoy en día es un furor, lo tapé y ha sido presidente 2 veces de Colombia, lo tapé a él, a su padre y a su tío. Deme un solo caso en el cual yo como presidente de Colombia o en el ejercicio de mi carrera política haya tenido debilidad o complacencia frente a la delincuencia. Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Muchas gracias. Para las personas que siguen este debate, va a aparecer en pantalla la página web en la cual van a encontrar la versión completa de lo que voy a decir a continuación y van a encontrar información complementaria a los hechos que voy a abordar en los siguientes minutos. Este debate gira sobre la parapolítica y sus consecuencias para nuestro país. Parapolítica es realmente un eufemismo que se ha acuñado en Colombia para denotar una macabra alianza entre al menos 3 sectores. De una parte, el viejo narcotráfico, que ha ido mutando en la historia del país. De otra parte, los ejércitos paramilitares y por otra, sectores supremamente degradados y corruptos que llegaron a ocupar altos cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo. El paramilitarismo creó un aparato de muerte que erigió una montaña inmensa de cadáveres sobre los cuales se llegó a la cúspide del poder en Colombia. Desalojó y despojó territorios enteros. Sus tentáculos llegaron a colonizar el poder local, el Congreso y muchos ámbitos del Estado colombiano. La parapolítica se convirtió en un modelo en el que se moldeó la idea de que era posible cualquier clase de actuación y conducta políticas sin escrúpulos para reemplazar los valores democráticos y para activar las palancas de la criminalidad de lesa humanidad en Colombia. Pues bien, este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz, la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez en todos estos hechos. Este debate tiene 2 secciones. La primera es una sección en la que voy a pasar revista, una por una, algunas de las más destacadas denuncias que se han presentado en distintos momentos de la carrera política de Álvaro Uribe, en distintos cargos que ha desempeñado en las últimas décadas. Y posteriormente, en una segunda sección, voy a hacer un muy breve compendio, un muy breve análisis
de cuáles son los elementos de carácter judicial que se desprenden de esas denuncias, testimonios, de la información oficial, de los informes, de los copiosos documentos, de las muchas evidencias que han surgido en estos años acerca de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe con capos del narcotráfico, jefes paramilitares, miembros de distintas organizaciones criminales. Señor senador, le hago un llamamiento al orden porque usted está abordando concretamente el cuestionario, el cual fue modulado por la Comisión de Ética. La pregunta número 4. Continúe, señor senador. Le quiero decir, presidente, que el Ministerio de Justicia envió una comunicación en la que, el Ministerio del Interior, en la que expresamente se señaló que no iba a responder el cuestionario. Otro tanto hizo el Ministerio de Justicia. Así que la información a la que me refiero no proviene de la respuesta a las preguntas que usted ha señalado, ha censurado, hay que decirlo, censurado la Comisión de Ética en este debate. Señor senador, solo le recuerdo que en el artículo 1, la Comisión de Ética prescribe con el condicionamiento expreso de excluir del debate de control político. Y en eso yo me tengo que ceñir y esta comisión también. Continúe, señor senador. Moción de orden, señor Luis Fernando Velasco. No, presidente, mire, con el mayor respeto, pero con la mayor firmeza. Dejemos que se desarrolle el debate. Hay una cosa por encima, señor presidente, de una decisión de la Comisión de Ética, y es la Constitución política y el derecho de los parlamentarios. El señor senador Cepeda tiene el derecho a hacer su debate, y quien crea que tenga que responder tiene derecho a responder con iguales garantías. Pero yo que he hecho debates sé lo incómodo y cómo uno pierde el hilo cuando lo comienzan a interpelar. Entonces yo, de verdad, de respeto, por respeto y por colegaje parlamentario y por cortesía parlamentaria, le pido que deje que el senador Cepeda desarrolle su debate. Usted ya hizo las observaciones, las hizo al iniciar. El senador Cepeda sabrá cómo atender las observaciones que usted ha planteado. Mil gracias, presidente. Me estoy ciñendo estrictamente a la Constitución, al reglamento, al principio de legalidad y, por supuesto, a las disposiciones también emanadas por parte de la Comisión de Ética en este sentido. Senador Cepeda, continúe con el debate, salvo que quieren pedir algún punto de orden. Señor ministro, lo había solicitado, senador Robledo. Presidente, muy brevemente estaba ingresando al recinto cuando la bancada del Centro Democrático estaba saliendo. Yo he venido, como en el último mes lo he estado haciendo a todas las comisiones del Congreso y a las plenarias, a asistir a las citaciones y a los debates de control político planteados por las distintas bancadas, tanto del gobierno como de la oposición. Y hoy venimos, señor presidente, tuve la oportunidad de conversar con usted en cumplimiento de esa citación por parte de la Comisión Segunda del Congreso al debate que ha planteado el senador Iván Cepeda. Y asistimos al debate como es obligación del gobierno a escuchar. No puede aceptar ninguna acusación por parte del senador Uribe sobre la participación del gobierno en este debate. Venimos como funcionarios citados. Incluso se nos había enviado un cuestionario que en el caso del Ministerio del Interior respondimos en una comunicación de 5 líneas diciendo que no podíamos responder ninguna de esas preguntas porque se referían a temas y hechos que son materia de investigación de la Fiscalía General de la Nación, en el cual nosotros no tenemos ninguna participación. Pero me parece que tratar de desviar este debate
señalando sin ninguna clase de sustento, sin ninguna clase de prueba, que hay una alianza, mucho menos del gobierno, con sectores paramilitares o con sectores de la guerrilla, tampoco con el senador Iván Cepeda, quien es un senador importante de la oposición política en Colombia, a quien el gobierno respeta, pues me parece que es simplemente tratar de generar una cortina de humo alrededor de este debate. Y quiero, señor presidente, sin ahondar en este asunto, rechazar categóricamente esa afirmación del senador Álvaro Uribe, que carece de todo sustento y que falta a la verdad. Sigamos con el debate, señores senadores. Tiene punto de orden, senador Robledo. Sí, señor presidente. Como vocero del Polo en el Senado, quiero hacer pues un llamado a la sensatez, a la Comisión Segunda y a usted, senador Chamorro, particularmente. Este debate, cuando se propuso en la plenaria del Senado, no se pudo hacer porque desafortunadamente en una sumatoria de votos del Centro Democrático y de amigos del presidente Juan Manuel Santos votaron negativamente que este debate se hiciera. Esto es historia patria y es bueno señalarlo. Y ese fue un error grave. Después la Comisión de Ética, donde tiene la mayoría también las fuerzas del gobierno, saca una decisión por completo absurda, calculada para coartar el derecho de expresión del senador Cepeda. Y me está dando la impresión, por donde como están empezando las cosas, que usted se va a unir a la idea de que aquí existe la posibilidad de que los senadores hablemos o no hablemos de determinados temas, dependiendo no de los derechos que tenemos los congresistas y de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, a la libertad de análisis, sino dependiendo de lo que impongan las fuerzas mayoritarias. Yo quiero señalar que aquí en los hechos ha habido en la práctica un acuerdo entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional para impedir que este debate se haga. Eso es lo que en la práctica ha sucedido, porque de otra manera los votos del Centro Democrático no hubieran sido suficientes para que eso sucediera. Entonces, con toda cordialidad, senador Chamorro, yo le pido que permita que, de acuerdo con la Constitución y con la ley, el senador Cepeda concluya su intervención en los términos que él considere debe hablar y que, por supuesto, y en eso me uno a un llamado que se hizo aquí hace un momento, después se le conceda al senador Uribe y a todos los senadores que quieran intervenir el tiempo suficiente para que, digamos, hagan las réplicas o los análisis que quieran hacer. El Polo no está planteando, ni mucho menos, por supuesto, un debate desigual en donde el senador Cepeda pueda hablar con suficiencia y después no pueda hablar el senador Uribe también con suficiencia. Pero ojalá, senador Chamorro, no vaya usted a establecer el estilo de que en el Congreso de Colombia está prohibido hablar. Eso sería de una gravedad inaudita, que se sentara, creo yo, por primera vez en la historia de este Congreso, la tesis de que las mayorías determinan de qué puede hablar y de qué no puede hablar un congresista, o en qué sentido puede hablar o no hablar. Mi llamado muy cordial, senador Chamorro, es a que no avance por ese camino y le permita al senador Cepeda hacer su intervención. Sí, senador Robledo, todo esto se hubiera podido evitar si la plenaria del Senado hubiera aceptado la solicitud que la Comisión de Ética, que la Comisión Segunda elevó ante ella, de la revocatoria directa a ese acto administrativo. Lo presenté como senador, lo presenté como presidente de la Comisión Segunda, a lo cual la plenaria se declaró incompetente para conocer de ello. Hubo una comisión accidental donde lamentablemente quienes la conformaron todos solicitaron en ese sentido que no se tramitara la revocatoria directa por parte del Pleno, entre los cuales está usted, senador Robledo. A diferencia suya, yo sí he querido tener un marco legal totalmente claro para que el debate se pueda llevar a cabo tal cual como lo aprobó la Comisión Segunda. Pero los miembros de la Comisión Accidental, entre los cuales estuvo usted, pidieron que así no fuera y el Pleno así lo aceptó. Continúe con el debate, senador Iván Cepeda. Tenemos que continuar con el debate, señores senadores, y yo quiero pedirles que
el senador Cepeda está pidiendo que avancemos aquí en el debate. Senadora Paloma Valencia, este es su tercer punto de orden. Yo quiero pedirle que nos deje aquí a la comisión segunda adelantar el debate como tenemos que adelantarlo. Tiene la palabra el senador Iván Cepeda. No le va a conceder el uso de la palabra para una moción de orden, senadora Paloma Valencia. Déjenos aquí a la comisión segunda continuar con el debate. Sí, gracias, presidente. El presidente tiene la facultad reglamentaria de llevar a cabo el debate y de conducir el debate, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. El debate continúa. Siga, senador Cepeda. Gracias, presidente. Álvaro Uribe Vélez fue nombrado director de la Aeronáutica entre los años 1980 y 1982 y tenía entre sus funciones otorgar autorizaciones para aeródromos, hangares, matrículas de aeronaves, licencias para personal aeronáutico. Como se sabe, hay múltiples denuncias acerca de que el entonces director de la Aeronáutica habría concedido licencias a personas relacionadas con el narcotráfico y con clanes que estaban operando tanto en Antioquia como en otras partes del país. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo en mi unidad legislativa, que ha hecho un trabajo extraordinario, de verificar algunos de esos casos. Repito, en la página web que señalé al comienzo está la información respectiva, pero voy a presentar aquí algunos casos. A pesar de que, lástima que no esté aquí el director de la Aeronáutica, con ocasión del cuestionario que dirigimos, se nos dio la siguiente respuesta, que está también en pantalla. Con ocasión de la preparación de la respuesta al doctor Iván Cepeda, con radicado número tal, sobre la relación de las licencias expedidas por la Autoridad Aeronáutica a partir del año 80 hasta el 82, se evidenció que en los libros en donde se encuentra consignada la información faltan hojas y adicionalmente no se encontró libro de registros para varios tipos de licencia. Es decir, hay una sustracción de la información que hemos requerido. Sin embargo, encontramos algunos hechos que son del mayor interés. El primero de ellos es que el entonces director de la Aeronáutica le concedió una licencia a su padre, al señor Alberto Uribe Sierra. Le concedió una licencia para el helicóptero que tiene la matrícula HK2704, que pertenecía a una compañía de la cual era integrante el señor Uribe Sierra, Aerofotos Amortegui Limitada. Pues bien, ese helicóptero apareció luego, y allí está el documento que sustenta, en la ciudadela del narcotráfico Tranquilandia. El senador Uribe ha dicho que ellos, la familia Uribe, después de la muerte de su padre, hicieron una dación a la compañía. Sin embargo, aquí tenemos el documento que muestra la fecha en que fue ese traspaso. Se produjo, según lo dicho o lo autenticado en el documento, 2 meses después de haberse producido este allanamiento y esta incautación. Por su parte, el entonces ministro de Justicia, el doctor Lara Bonilla, le señaló a su hermana Cecilia Lara Bonilla, a raíz de el allanamiento a Tranquilandia, lo siguiente: lo ocurrido en Tranquilandia es muy grave y compromete a gente muy importante de la política del país. El helicóptero que había cogido en Tranquilandia era del padre de Álvaro Uribe Vélez. Igualmente, transmitió su inquietud al coronel de la policía Jaime Ramírez, también asesinado por el narcotráfico. Dice el coronel Ramírez que Lara Bonilla le manifestó que si a él le hacían un atentado, iban a ser los que eran propietarios de lo incautado en el Yarí, es decir, en Tranquilandia,
y le pedí una mayor explicación, a lo cual el ministro me respondió: sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes alcanzaron a incautar en Tranquilán. Además de esta licencia, encontramos una expedida al hermano de la señora Dolly Cifuentes Villa. Como se sabe, el clan de los Cifuentes Villa es uno de los clanes narcotraficantes más importantes que ha tenido lugar en Antioquia, al punto que logró desarrollar una red narcotraficante con el cartel de Sinaloa. Pues bien, el entonces director de la Aeronáutica le concedió la licencia 6506 al señor Héctor Cifuentes Villa, quien ha sido también señalado como parte de esta red de narcotraficantes. Ya de presidente o de expresidente, cuando estalló el escándalo a raíz de la extradición de la señora Dolly Cifuentes a Estados Unidos, Álvaro Uribe dijo que la relación, porque Dolly Cifuentes tenía una relación de pareja con el hermano de Álvaro Uribe, Jaime Alberto, dijo que esa relación era una relación sentimental que le era totalmente ajena y que hacía parte de una historia que realmente no tenía relevancia, a pesar de que Dolly y Jaime Alberto Uribe tuvieron 2 hijos, incluso que tuvieron a uno de ellos en el momento en que se estaba otorgando esta licencia a la cual he hecho relación. O sea que no se trataba de ninguna manera de algo ajeno, como dice el expresidente Uribe, sino por el contrario, de una relación familiar y de una relación en la cual se comenzaron a establecer también nexos comerciales. Yo pido que se muestre a continuación un documento que atestigua que Jaime Alberto Uribe hizo parte de la ganadería La Zorguita, una empresa perteneciente a los Cifuentes Villa que está en la lista Clinton y que contó con la participación de Jaime Alberto Uribe Vélez y también de Jorge Milton Cifuentes Villa y de Dolly Cifuentes Villa. Pero hay más relaciones económicas entre los Cifuentes y los Uribe Vélez. Por ejemplo, encontramos este interesante dato: el señor Santiago Uribe, también hermano de Álvaro Uribe, compró con las hermanas Ochoa, del clan de los Ochoa, una propiedad en Jericó, Antioquia, en el año 1991. Y a esa propiedad se fueron sumando otros vecinos. Por ejemplo, allí también adquirió un terreno el señor Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, y también la empresa Ganadería La Zorguita. Entre los compradores de ese predio, que puede ser visto ahí, está también Dolly Cifuentes. O sea que ninguna relación de carácter ajeno, distante, familiar, no, una relación completa. Se entrega licencias, al mismo tiempo se tienen relaciones familiares, pero al mismo tiempo se tienen relaciones económicas, se tienen relaciones a través también de recursos del Estado, porque además de todo, la empresa Bioforestal S.A., como muestra esta diapositiva, extinguida a los Cifuentes Villa porque también figuraba en la lista Clinton, fue beneficiada con ni más ni menos 1.054 millones de pesos con el programa de agroingreso seguro. O sea que el ingreso fue seguro para la familia de los Cifuentes. Narcotraficantes puros. No estamos hablando de cualquier clase de personas. Es imposible que no se supiera quiénes eran los miembros del clan de los Cifuentes Villa. Pero hay más. Entre quienes le otorgó una licencia a Álvaro Uribe en esas épocas de la aeronáutica está el señor Luis Carlos Molina Yepes. El 27 de junio de 1980, el entonces director de la aeronáutica concedió licencia de operaciones a una aeronave allí
figura la matrícula HK 2487, aeronave que fue vendida a Luis Carlos Molina Yepes en el año 1981 y que la Dirección Nacional de Fiscalías le aplicó extinción de dominio el 16 de marzo de 2006. Bueno, eso puede sonar todo como un hecho banal y trivial, pero ¿quién es el señor Luis Carlos Molina? Bueno, Luis Carlos Molina es el banquero de Pablo Escobar. Es del círculo, del núcleo central del cartel de Medellín. Pero además de eso, como si fuera poco, y está hoy en las páginas del Espectador, el señor Luis Carlos Molina compartió junta directiva con la empresa Confirmesa en el año 83 con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está la Cámara de Comercio a disposición de ustedes. En ese año, en el año 83, Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín. Y participó, ni más ni menos, que con la persona que fue condenada por el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Es decir, estamos ante una relación comercial entre Álvaro Uribe y el cartel de Medellín, ni más ni menos. Señor senador, permítame, presidente, voy a seguir una adelante. declaración pública de haber faltado al orden de acuerdo a la disposición de la Comisión de Ética. Continúe con el uso de la palabra. De esa misma empresa hacía parte el señor Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del senador José Obdulio Gaviria. Vamos a ver quién tiene que ocultar aquí, doctor José Obdulio, porque el señor Carlos Alberto Gaviria tenía tratos con la gente que asesinó al director del Espectador, a Guillermo Cano, por decir la verdad, por atreverse a decir cosas como las que estoy diciendo yo aquí. Ese fue el destino que corrió Guillermo Cano. Y por último, de las que quiero mostrar, porque hay muchas otras que ustedes pueden encontrar de estas licencias en la presentación que estoy haciendo, está la licencia al piloto favorito de Pablo Escobar, al señor Álvaro Suárez Granados. En la parte de abajo de la siguiente diapositiva, por favor. Dicen que esa diapositiva ha tenido problemas. Bueno, está ubicada la licencia. El señor Suárez Granados fue el piloto de Escobar, tenía el alias de Coco porque llevaba mucha cocaína a México, pero después pasó a ser piloto de los Rodríguez Orejuela y continuó su exitosa carrera narcotraficante en el Cartel del Norte del Valle, hasta que fundó su propia empresa de narcotráfico, es decir, toda una figura del narcotráfico. Pasemos rápidamente a otra época, la de la alcaldía de Medellín. Bueno, aquí de manera muy rápida lo voy a decir, ha sido reconocido que la salida del muy fugaz alcalde de Medellín en ese momento, Álvaro Uribe, puesto que estuvo en la alcaldía de Medellín entre agosto y diciembre de 1982, se produjo a raíz de la preocupación que manifestó el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, con las siguientes palabras al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, en un libro que ha sido reseñado por María Jimena Duzán, que es autobiográfico. El entonces gobernador dice que el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, lo llamó y le hizo en un tono airado la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho tiene nexos con los narcotraficantes? Esos nexos no han sido negados, por lo menos algunos de esos nexos, por el propio Álvaro Uribe. En un reportaje que dio al Meridiano de Córdoba, caracterizó de la siguiente forma su relación con el clan de los Ochoa Vélez. Mi papá y don Fabio Ochoa eran amigos y rivales en ese medio, en el medio de la ganadería y de los caballos.
Mis hermanos y yo participábamos en todas las ferias equinas compitiendo contra sus hijos en los años 60 y 70. Era un mundo sano, de fincas, caballos, tiple y aguardiente y poesía. Así, de esa manera sentimental, caracterizaba en el año 2002 el candidato de ese entonces a la presidencia, Álvaro Uribe. Pero, ya dijimos, no eran relaciones simplemente de tiple, de tertulia, no, eran relaciones comerciales. Eran relaciones comerciales. Acabamos de ver en una diapositiva anterior la compra de una tierra por parte de Santiago Uribe, quien también aparece en esa fotografía, que es ya muy conocida, con las hermanas Ochoa. Bueno, evidencia del escándalo que suscitó la salida de Álvaro Uribe de la alcaldía de Medellín también quedó registrada en la prensa. Por ejemplo, aquí tenemos un recorte del Colombiano del 3 de diciembre de 1982, en el que se dice que ha provocado un gran malestar en los círculos nacionales el hecho de que el alcalde participe en corridas taurinas, incluso en la calidad de torero, utilizando también para llegar a esas corridas el helicóptero de la alcaldía, y que en esas corridas de toros estén también como rejoneadores los señores Ochoa y también incluso el propio Pablo Escobar, como lo vamos a ver. Aquí tenemos una de esas corridas que suscitó el escándalo, la corrida de Niquía del 28 de noviembre de 1982, en la que estuvieron presentes Fabio Ochoa y Álvaro Uribe Vélez. Aquí tenemos otra, esta es especial. Esta fue una corrida de toros en la que estaba como rejoneador Alberto Uribe Sierra. En el año 1983 ya se había producido el escándalo, ya había salido de la alcaldía Álvaro Uribe, pero había entrado a la empresa con firmeza con el señor Molina. Pero aquí tenemos el cartel de una de esas corridas en las que aparece anunciado que como rejoneadores en esa tarde estarán presentes Alberto Uribe Sierra y Fabio Ochoa. Pero, digamos, aquí lo particular es que esa es una corrida de beneficencia para la Corporación Medellín Sin Tugurios. Y también es una corrida que está patrocinada por Bicicletas Osito, que es ni más ni menos que la empresa del hermano de Pablo Escobar, alias El Osito, que tuvo a bien participar en esa muy noble jornada para reunir dineros para Medellín Sin Tugurios. Ahí está el folleto, podríamos devolverle un momento, el folleto citando a la corrida. Allí se presentan a los rejoneadores, se habla de Medellín Sin Tugurios. Medellín Sin Tugurios, una iniciativa altruista, filantrópica, adelantada por Pablo Escobar, es decir, Pablo Escobar presente en esa jornada de tauromaquia. Estos hechos de alguna manera han sido también ratificados por otras fuentes. El señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, presentó una declaración en el contexto del proceso de los hermanos Moncada en 1992, dado que estos hermanos, como se sabe, fueron asesinados por Pablo Escobar, siendo sus socios en la catedral en el año 1992, de una manera macabra. Bueno, el señor alias Don Berna, el 8 de octubre de 1992, en una declaración rendida, señaló que Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Guerra Serna y otros políticos eran las fichas del cartel de Medellín frente a la institucionalidad. Otro capítulo de esta historia, el paso por el Senado de la República durante 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez entre el año 1986 y 1994. Bueno, aquí hay un primer hecho interesante y es la defensa del referendo contra la extradición en el primer periodo como senador. Yo recapitulo un poco lo que ocurrió. En 1989 el presidente Virgilio Barco presentó una reforma constitucional y, cosa que no es de extrañar en el Congreso,
en el trámite legislativo comenzaron a colgársele una serie de micos, entre ellos uno que causó un verdadero impacto, el llamado narcomico. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, cuando estaba terminando el trámite en Cámara, el entonces congresista Mario Uribe, junto a otros congresistas, decidieron colgarle a esta iniciativa un artículo en el cual se llamaba a un referendo para que se votara si se quería o no que continuase la extradición en Colombia. Yo recuerdo que en esa época estaba en el punto más alto la violencia del cartel de Medellín, que habían sido asesinados distintos políticos y personas prominentes y que se habían producido toda suerte de atentados narcoterroristas. Bueno, pues Mario Uribe decidió poner el narcomico a circular en la Comisión Primera, cosa que apareció en la prensa como prácticamente una emboscada al Congreso, como la toma del Congreso por parte del cartel de Medellín. Bueno, en ese momento Mario Uribe dijo: no puede señalársenos de impertinentes cuando hemos pedido que sea el pueblo quien nos indique el sendero a seguir en esta guerra insoportable que amenaza la ruina en el edificio social. Bueno, eso fue un escándalo de proporciones mayúsculas. Aquí en este Congreso hay personas que estuvieron en esa época, entre ellos el doctor Horacio Serpa, era congresista en ese momento, si no me equivoco. Y esa idea generó tal reacción por parte de la opinión pública, del gobierno, que hubo una gran discusión y una gran reacción. Bueno, pues en ese momento en el que está en su punto más álgido la discusión, interviene el senador Álvaro Uribe y llama a los congresistas en el Senado a buscar una solución imaginativa para que no se hunda el narcomico. ¿Y cuál es la solución imaginativa que propone el senador? Bueno, ni más ni menos que hacer coincidir la fecha, que no coincida la fecha, cambiar la fecha del referendo para que no coincida con las elecciones parlamentarias y que entonces eso no vaya a generar una situación de mayor tensión. Pero en últimas, digamos, la propuesta de Álvaro Uribe era lanzar un salvavidas a la idea de derogar la extradición. Bueno, se podrá decir después que el expresidente ahora Álvaro Uribe hizo una muy generosa y firme utilización de la extradición, eso es innegable. Pero en ese momento, cuando el cartel de Medellín estaba en el punto de presionar de la manera más radical a las instituciones, la posición de él fue asumir la de quienes querían que se acabara la extradición. Bueno, hay otros hechos que arrojan una sombra, un manto de dudas sobre esa gestión parlamentaria. En el año 97 apareció y quedó registrado así por semana un testigo, Carlos Fernando García, ciudadano español, quien en una de sus declaraciones señaló que también había prestado él sus servicios al cartel de Medellín para sobornar a congresistas quienes debían votar en 1989 el referendo contra la extradición. Igualmente, con relación al paso de Álvaro Uribe por el Congreso, existe una denuncia que está plasmada en un documento que ha sido desclasificado del FBI, en el que el FBI afirma que ha recibido información confirmada por distintas fuentes, contactos y enlaces, medios técnicos y operativos de seguridad pública y de Estados Unidos, en los que se afirma que varios políticos de Antioquia, del Partido Liberal, hicieron sus campañas asistidas financieramente por Pablo Escobar. Una revisión de los resultados de esas elecciones permite establecer
que entre los senadores elegidos en ese entonces estuvo Álvaro Uribe y Bernardo Guerra Serna, que habían sido señalados en otras declaraciones. Paso ahora a revisar algunas de las denuncias que se han formulado con relación al paso de Álvaro Uribe por la gobernación de Antioquia entre los años 1995 y 1997. Hay múltiples denuncias y voy a tener que hacer una labor muy rápida de síntesis. Una primera tiene que ver con el hecho de que en el paso por la gobernación, Uribe tuvo contacto directo con personas que se encontraban en el paramilitarismo. Ya se había producido la guerra contra Escobar, había surgido el grupo de los Pepes, se había producido esa escisión, una parte de los narcotraficantes del cartel de Medellín había pasado a engrosar las filas y a liderar el proceso de los paramilitares. Bueno, aquí hay una primera discusión, ¿cómo se conocieron Uribe y Salvatore Mancuso? Esta es una relación reconocida por el propio Uribe, dice él: el único paramilitar que he conocido es Salvatore Mancuso, por mi vinculación desde niño a Córdoba. Lo vi 2 veces antes de que fuera paramilitar, no desarrollé ninguna amistad con él, fueron encuentros pasajeros por razones del sector agropecuario. Esta es una entrevista del año 2006. Pero bueno, aquí tenemos también la versión de Salvatore Mancuso. Quisiera que observáramos a continuación este audio de una de las declaraciones de septiembre de 2006, rendida por Mancuso en Justicia y Paz. ¿No hay sonido? ¿Por qué no hay sonido? Bueno, tenemos que no hay sonido. Bueno, voy a leer la declaración, dice así: sí, su señoría, me reuní con él. Él tenía unos primos, claro, la voz de Mancuso en esto le da mucho más. Pero bueno, él tenía unos primos que tenían una finca vecina a la finca de quien fue mi primera esposa, Marta de Reyes, de apellido Vélez. A través de ellos, o unos familiares de ellos, conocí al presidente Uribe. Era dueño de un caballo que corría carreras de caballos. Estoy citando textualmente. Yo era aficionado a esas carreras de caballos de callejones. Hicimos unas carreras de caballos donde asistió muchísima gente en Córdoba, en Verástegui, en la pista del aeropuerto viejo que era en Montería. Bueno, decía que él tenía parte en un caballo y corrió con una yegua que yo tenía que se llamaba La Gringa. Y en la reunión previa a la carrera, que era en una finquita al frente, que no recuerdo cómo se llamaba. Ahí estuve reunido en ese momento con el entonces, no sé si era candidato o gobernador, y fui también a la finca del señor gobernador para esa época. Quien me llevó allá, ya siendo miembro de las autodefensas, este es un segundo encuentro después de la carrera hípica, en el Uberri. Dice que en ese encuentro estuvo presente el coronel de la policía de Córdoba, Raúl Suárez. El encuentro se desarrolló de esta manera. El coronel Suárez lo presentó y entonces le dijo a Uribe: este es Salvatore Mancuso, este es el muchacho que nos ayuda con el tema de seguridad en el departamento de Córdoba, en el tema de la lucha contra la guerrilla. Y la respuesta del gobernador Uribe fue: hola Salvatore, ¿cómo estás? Ya nos conocíamos, me alegro que estés cumpliendo con estas funciones, cuidando y apoyando. Hay otras versiones paramilitares sobre eventuales nexos de Uribe, gobernador, con los paramilitares o de sus familiares. Está la de Raúl Hasbún, presentada también en el contexto de Justicia y Paz, en el que dice Hasbún, Pedro Bonito, alias Pedro Bonito: era imposible que Álvaro Uribe en su época de gobernador desconociera los nexos de importantes sectores políticos y económicos en Antioquia con el paramilitarismo. También la versión de alias Don Berna y otras más. Pero aquí hay un detalle importante. Gustavo Petro, en su momento de congresista, presentó en uno de sus debates, el debate que hizo sobre Antioquia, este texto de Viper, que fue encontrado en un sitio que se llama el Parqueadero de Padilla, que era el centro contable de los paramilitares en el centro de Medellín. Bueno, allí se encontraron cables
de Viper y uno de esos cables se lo dirigió el jefe de la contabilidad de los paramilitares, Jacinto Soto Toro, alias Lucas, a otro paramilitar, Luis Alberto Villegas, con el siguiente texto: te recuerdo llamar al gobernador, presentarme y que yo lo visito esta tarde. Bueno, ahí está el Viper, pero después tenemos la declaración, siguiente diapositiva o no, en la que el señor Eber Velosa, alias HH, una declaración de Justicia y Paz de julio del 2012, asevera que el gobernador se comunicaba a través de Viper para concertar reuniones con gente como alias Lucas, el jefe de contabilidad de los paramilitares. Las denuncias sobre las asociaciones de seguridad Convivir también son numerosas. Yo voy a evitar hacer una recapitulación de todas esas denuncias. Pero lo que sí voy a hacer es señalar qué es lo que ha establecido la justicia, porque estos ya no son asuntos que sean simplemente de discusión, de controversia. Hay sentencias ya de la justicia que señalan lo siguiente. Por ejemplo, la sentencia proferida contra Freddy Rendón Herrera por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en diciembre de 2011. Ahí dice que las Convivir fueron o cumplieron una función política y militar para congregar y concentrar alianzas entre ejércitos privados y la clase política y la fuerza pública. En otra sentencia en la que se establece una declaración de Raúl Hasbún y de otros paramilitares, dicen que las Convivir cumplieron una función financiera a través de aportes de empresarios, terratenientes, ganaderos, para fortalecer al paramilitarismo. Y hay otra sentencia, la del caso de Eber Velosa de octubre de 2013, donde se dice que las Convivir fueron una forma de aprovisionar a los paramilitares de radios, uniformes, alimentos, provisión de armas, etc. Mancuso, en una declaración que hizo el 15 de mayo de 2007, señaló que las Convivir desde su inicio estaban previstas para ser los vehículos de fortalecimiento de los paramilitares. Otro tanto dice el señor Eber Velosa en otra declaración hecha en 2011, en la cual se señala que por una parte las Convivir eran empresas fachadas del paramilitarismo y que el mapa entre Convivir y paramilitares y grupos paramilitares coincide. Bueno, aquí hay un caso que precisamente muestra eso. El expresidente y entonces gobernador Álvaro Uribe le entregó, entre las muchas personerías jurídicas que dio a los paramilitares, esta sobre la cual quiero llamar la atención, la de la Convivir llamada de Yabank. Esta Convivir tenía entre sus miembros directivos al señor Rodríguez Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. ¿Y por qué destaco este entre muchos casos? Bueno, porque existen testimonios que señalan que el señor Julián Bolívar fue miembro del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que funcionó en la hacienda La Carolina, de propiedad de su hermano Santiago Uribe. Bueno, pero digamos, escuchemos las cosas que decía Álvaro Uribe en su momento. Uribe decía, defendiendo las Convivir: no se trata de grupos de bandoleros armados, son grupos de gente de bien. ¿Qué más le hace a cualquier región que la ciudadanía se una, que compre unos radiecitos, que se comuniquen entre ellos con el ejército y la policía, que denuncien con responsabilidad cualquier anomalía? No, la intención no era dotar de radiecitos a las Convivir, como lo vamos a ver. Yo quisiera que pongan, por favor, una publicidad promocional de las Convivir en Antioquia. Gracias al apoyo del gobierno departamental.
Antioquia es la región que tiene el mayor asentamiento de convivires con calidad en el país. Hoy son más de 70 asociaciones con 15.000 personas vinculadas. Para este año existe la esperanza de tener a 60.000 hombres asociados apostándole a la paz. Las convivir facilitan la integración de la ciudadanía con la fuerza pública, con la fiscalía. Bueno, la aseveración era que las convivir estaban hechas para entregarle información a la fiscalía, pero resulta que no hay ninguna denuncia de las convivir a la fiscalía. No se hicieron denuncias de la convivir a la fiscalía. En cambio sí hay, por ejemplo, una declaración del jefe paramilitar, alias JL, en Justicia y Paz, diciendo que en una versión libre, que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, había solicitado a través de Carlos Castaño que se instruyera gente buena para las convivir a nivel nacional. Así se distribuyó la gente por todo el país, según este jefe paramilitar. Bueno, que la intención no era dotar de radios simplemente a las convivir, apareció en varios hechos. Uno de ellos, en una gran discusión que se suscitó entre la revista Alternativa, su directora María Teresa Herrán, y el propio gobernador Uribe. En esa discusión se evidenció que Alternativa decía que había llegado una muy importante o muy poderoso, mejor, arsenal para dotar a las convivir. 422 subametralladoras, 373 pistolas, 217 escopetas, en fin, toda una parafernalia de armas, y Uribe montó en cólera denunciando penalmente por calumnia a la directora de Alternativa. Pero realmente Uribe sí estaba interesado en armar a las convivir. En un cable de Wikileaks, en una discusión con el presidente Ernesto Samper, el cable traduce que... Señor senador, nuevamente quiero formularle una declaración pública del faltado al orden, en el sentido de no regirse por las disposiciones que estableció la Comisión de Ética. Continúe, señor senador. Gracias, señor presidente. Yo ya expresé mi posición frente a esa decisión y estoy procediendo de acuerdo a la Constitución y a la ley. Decía, ahí está el cable de Wikileaks, donde se habla del enfrentamiento entre el gobernador de Antioquia y el presidente de ese entonces, Ernesto Samper, dado que en una reunión con los gobernadores, Uribe fue especialmente insistente en que las convivir debían tener armas de largo alcance. Igual hay otros hechos, por ejemplo, en Urabá se montó en Urabá hubo muchas masacres, entre ellas varias fueron denunciadas por la Unión Patriótica, y la respuesta del entonces gobernador es que la mejor táctica contra los paramilitares era crear asociaciones convivir. Es decir, que la idea era crear más convivir para desalojar a los paramilitares, cosa que nunca ocurrió realmente. Era tal la presencia del paramilitarismo y de las convivir en Antioquia que hasta el propio senador Valencia Cosio, en un debate que se hizo en estos recintos, llamó al orden al gobernador e hizo un debate en septiembre de 1995, señalando que lo que se había logrado a través de las convivir era un crecimiento exponencial de las estructuras paramilitares. Y para mostrar la actitud complaciente, por lo menos complaciente, de la gobernación de Antioquia, el entonces senador Valencia Cosio citó al secretario de gobierno de Álvaro Uribe, Pedro Juan Moreno, quien dijo que hay una clara orientación del gobierno departamental para que se
entreguen armas a los ciudadanos. A la gente hay que armarla, dijo Pedro Juan Moreno. La solución es a sangre y fuego, y las cooperativas Convivir pueden ser un instrumento útil en ese sentido. Más claro no canta el gallo, dijo en ese entonces Valencia Cosa. Que esa presencia de Convivir y paramilitares tenían un efecto en Antioquia evidente, lo muestran las propias estadísticas de la Comisión del Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí está el crecimiento de 371% de las masacres en Antioquia en los años de Álvaro Uribe como gobernador. Y las denuncias, repito, afloraban. Tenemos el video, ¿ese tiene sonido? ¿No? ¿Sí? La denuncia de Aida Bella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Urabá durante los años en los que las Convivires y los paramilitares hacían presencia en esa zona. Yo le escribí al gobernador diciéndole: señor gobernador, hay una cantidad de problemas, nos matan la gente en Urabá, estamos completamente desesperados, no sabemos a quién acudir, etcétera, etcétera. Y le decía, entre otras cosas, lo que la gente nos había dicho, que en la finca, en alguna de las fincas de su secretario de gobierno, el señor Pedro Juan Moreno, en esa finca se entrenaban grupos paramilitares. Allí se entrenaban grupos paramilitares, y creí que era necesario decirle al gobernador del departamento: señor gobernador, por favor, haga algo, esto no puede ser. Nosotros aspiramos a que en Urabá dejen de matar a nuestra gente. Eran muertes muy dolorosas, y me impulsó a esto la visita de una mujer que llega un día a mi oficina en el consejo y me dice: Aida, vengo de Urabá. Se sienta y me dice: en la diagonal San Jorge, creo que es del municipio de Apartadó, bajaron obreros de los buses que venían de trabajar. Han llamado a 2 compañeros y le quitaron la cabeza con un machete. Los colocaron en unas estacas en la diagonal San Jorge, pusieron su cabeza y hacían parar los otros buses de los obreros para decirles: si ustedes siguen en el sindicato les va a pasar esto. El gobernador de Antioquia sabía que llegaban los mochacabezas. Desde luego, esa época, los mochacabezas, que fue tan terrible, ahí usted tan lamentable. Si el gobernador le respondió algo por estas denuncias. Sí, que me respondió. El señor gobernador, hoy presidente de la República, me responde: su carta de hoy es una irresponsable acusación que expone nuevas víctimas a los riesgos de la guerra. Permítame no igualarme en su irresponsabilidad. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No eran preguntas por lo que estaba pasando, por las denuncias, ni por la gravedad de la situación en Urabá, no. Era una especie de advertencia a la presidenta de ese entonces de la Unión Patriótica. Otros hechos marcaron la gobernación de Antioquia, el paso de Álvaro Uribe por la gobernación de Antioquia de una manera muy fuerte, como por ejemplo la personalidad de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que se atrevió a denunciar la masacre del Aro y de Ituango. El defensor de derechos humanos José María Valle dijo en una declaración ante la Fiscalía que existía un acuerdo tácito o una especie de comportamiento omisivo urdido entre el comandante de la 4ª Brigada del Ejército, el comandante de la Policía y Álvaro Uribe Vélez, con Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Pocos días después de esa declaración fue asesinado el defensor de derechos humanos. Pocos días antes también Uribe lo catalogó de enemigo de las Fuerzas Armadas. Esos son hechos conocidos. Menos conocida es la declaración de alias Don Berna el 17 de agosto de 2011, en la que dice que él presenció cuando estuvo presente Pedro Juan Moreno en el campamento de Carlos Castaño, cuando Pedro Juan Moreno, en calidad de secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le pidió a Carlos Castaño que ellos asesinaran a Jesús María Valle para evitar que él siguiera denunciando a políticos y militares. Declaración debidamente consignada en Justicia y Paz.
Ahí está la declaración rápidamente. Juan Moreno va a un sitio que llama 53, que es una finca a la entrada de un corregimiento que llama El Volador, y allí le comenta a Carlos de que esta persona está haciendo una investigación en la cual va a afectar a militares y a algunos miembros del gobierno, y además es una persona que hace parte de la estructura de la FARC. Y Carlos dice que no hay problema, que él resuelve esa situación. Bueno, no es muy buena la calidad del sonido, pero está claro el contenido de la declaración. Bueno, llegamos al momento de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Voy a hacer un muy rápido recuento y después, para terminar, presidente, para no alargarme, como lo anunciaré, un breve análisis sobre estas declaraciones y todos estos documentos. Sí, señor senador, lleva 1 hora en el uso de la palabra. Sí, yo continúe. No voy a utilizar más de 20 minutos para terminar. Lo primero, la primera campaña para la elección presidencial. Bueno, el primer hecho es que, cabe decirlo, quien lanzó en Medellín la campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, entre otros, fue el patriarca Fabio Ochoa, el jefe del clan de los Ochoa, en una manifestación pública que quedó debidamente reseñada en los medios de comunicación. Yo pediría que se ponga la diapositiva donde está Anita. Sí, gracias. La incertidumbre de Álvaro Uribe describe perfectamente ahí cómo transcurrieron los hechos del lanzamiento de la campaña en la que estaba presente, presidiendo esta manifestación y este acto público el caballista Fabio Ochoa. Existen numerosas versiones del apoyo que dieron los paramilitares a la primera campaña electoral. De ellas quiero mostrar una que considero fundamental, que es la del señor Mancuso en una declaración de septiembre de 2012 en Justicia y Paz. ¿Sin sonido o con sonido? Sin sonido. Bueno, yo no sé qué pasa aquí con la técnica, a veces funciona, a veces no funciona. Bueno, en esa declaración, señor Mancuso dice que fue a visitarlo el secretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, señor Pedro Juan Moreno, a expresarle la preocupación que tenía la campaña presidencial porque estaban ocurriendo muchas acciones con objetivo múltiple, entre comillas, es decir, muchas masacres, y a pedirle al señor Mancuso y a los paramilitares que por favor le bajaran a las masacres y que a cambio, en un trueque razonable, Uribe podía adelantar un proceso de paz con estos grupos. Esa declaración, en esa misma declaración, Mancuso señala que en el año 2001, después de esa visita, se hizo una cumbre de las autodefensas en la que se tomó la decisión, la doble decisión, de en primer lugar bajar el número de acciones de carácter múltiple y en segundo lugar de respaldar en todos los frentes y bloques de esta organización criminal a Álvaro Uribe y sus candidatos. Bueno, aquí hay una muestra de que probablemente fue esa la petición que logró este resultado, que ha sido documentado por el Centro de Memoria Histórica. Entre el año 2001 y 2002 hubo una caída del 55% de las masacres en todo el territorio nacional y con particular énfasis en Antioquia.
En otra versión, Mancuso señala que como parte del desarrollo de la campaña se produjo la iniciativa de una reunión en Tierra Alta, Córdoba, con Álvaro Uribe, pero que en último momento, después de que se consideró si se iba o no se iba, si se iba a hacer presencia o no se iba a hacer presencia en esa reunión, Álvaro Uribe decidió no ir y dijo que si se reunían Mancuso y él, eso frustraría su posibilidad de ser presidente. Aquí está la alegre comitiva que va a Tierra Alta, y está el señor candidato con la señora Eleonora Pineda y el señor Miguel Alfonso de la Espriella, quienes han sido condenados por sus vínculos con el paramilitarismo. Pero bueno, de esa visita a Tierra Alta quedó otra huella, y es que el candidato Juan Camilo Restrepo hizo también el intento de ir a Córdoba y de ir a Tierra Alta por la misma época, pero dijo que los paramilitares le habían impedido llegar a Tierra Alta. Después puso una denuncia ante las autoridades competentes y dijo que en la gira que he realizado por 20 departamentos he recibido información de que los grupos paramilitares están obstaculizando la acción política plural y solo permiten proselitismo electoral a los aspirantes impuestos por estas organizaciones ilegales de extrema derecha. Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda han también testificado diciendo que tuvieron reunión con Uribe, el candidato Uribe, en el Ubérrimo, hablando de cómo desarrollar este pacto de apoyo de los paramilitares y un eventual proceso de paz. Pero también hay otras declaraciones. El señor alias Don Berna, el señor alias El Alemán, dice que invirtieron 2.000 millones de pesos en la campaña. El señor Báez, la señora Nilce López. La señora Nilce López dijo que había puesto dineros en la campaña y lo reconoció el candidato Álvaro Uribe. Dijo que había una donación de la señora Nilce López. A mí me llama la atención que a veces en las entrevistas públicas, cuando se hace relación a este hecho, el hoy senador, que tiene una memoria sorprendente, suele decir, bueno, esa señora, y digamos, tal vez simular que olvida su nombre, pero no, él tiene una relación de larga data con la señora Nilce López. No son personas desconocidas. Pero bueno, más allá de cualquier situación con relación a testimonios, con relación a afirmaciones, a denuncias, aquí en este mismo Senado, la senadora Claudia López hizo hace unos días unas afirmaciones sobre las elecciones atípicas, cuando el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, hizo un debate sobre la campaña electoral anterior. Y hablando del método que ha aplicado para medir los resultados electorales, señaló que en las elecciones de 2002 y en las elecciones de 2006, sin lugar a dudas, como nunca antes se había producido la victoria de un candidato en los municipios con influencia y presencia paramilitar. Bueno, aquí cabrían otros hechos. Ya aquí en esta plenaria destaqué una denuncia de Ernesto Báez sobre la manera en cómo Uribe le dio la orden, según él, de venir aquí al Congreso a hacer una intervención. Las declaraciones de los paramilitares, que son múltiples también, sobre el hecho de que se habría presentado un complot entre paramilitares, DAS y la Presidencia de la República para coartar las investigaciones en materia de parapolítica, y particularmente la que tiene que ver, o la que tuvo que ver, con el senador Mario Uribe. Bueno, no son solo afirmaciones de los paramilitares. La señora Marta Leal y otros 6 o 7 miembros del DAS han reconocido esas alianzas, entre ellos el señor Fabio Duarte Traslaviña
Fernando Alonso Tavares, ya mencioné a la señora Leal, la señora Albaluz Flores, que se ha hecho célebre con su alias de Matajari, el señor Jorge Alberto Lagos y otros. Y bueno, en ese sentido, por supuesto, es evidente la intención de que la señora María del Pilar Hurtado no vaya a llegar a los estrados judiciales colombianos. Por último, para cerrar esta sección, ojalá que haya sonido, espero, quisiera presentar unas últimas dos declaraciones sobre la manera ya no en que se apoyó la candidatura o se intentó frustrar las investigaciones, sino sobre encuentros directos entre Álvaro Uribe y paramilitares y también de la manera en cómo fue utilizada la escolta presidencial. Después de esto, en 10 minutos redondeo, presidente. Doctor, yo acordándome de un hecho que pasó en el 2003 en Barbosa. Sí, señor. Que el señor comandante Doblesero le da la orden a Guillermo para recibir el señor Álvaro Uribe Vélez, para nosotros subir a escoltarlo desde acá de Barbosa, desde Latillo, para escoltarlo los urbanos de ahí de Barbosa hacia el municipio de Amalfi. El señor llegó allá, no recuerdo el día, pero fue a las 5 de la mañana que el señor Álvaro Uribe Vélez llegó ahí a Latillo. Fue una casa pues elegante. Y nosotros lo arrimamos por allá a 25 o 30 metros, donde el señor Carlos Castaño, Rodrigo Doblesero, Móvil 8 estaban ahí en la calle esperando al señor Álvaro Uribe. Yo vi cuando se dieron la mano, se abrazaron y no sé más de ahí qué pasó, porque de ahí, pues como es por despiste a los civiles, la policía se nos vino y ya nosotros arrancamos otra vez para los lados de Barbosa. Sí, podríamos ver el siguiente. Esta es otra declaración similar a cómo se usa el servicio de escoltas del presidente, eventualmente. Él, que era el comandante de la avanzada de la seguridad de Uribe, hermano de Juan Carlos Rodríguez, que se llamaba Camilo Rodríguez, o lo conocí como Camilo, hermano de... ¿Y era de la avanzada de quién? Del presidente Álvaro Uribe. Para mediados de septiembre, finales de agosto, septiembre, Uribe va a ir al departamento, llega él, me contacta y me dice que le demos toda la información de la guerrilla que tengamos, toda la información que más tengamos, o sino que activemos un plan de inteligencia rápido para saber, para darle ese informe y tener ellos la seguridad de él. Alias Macaco movía a su gente por el país con el grupo de avanzada de seguridad del presidente Álvaro Uribe, según el testimonio que el narcotraficante dio a la Fiscalía en la investigación al jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. Gregorio Pérez. Silvia, el también paramilitar, dijo que el general Flavio Buitrago tenía una asignación mensual de 15 millones de pesos desde que dirigía la policía de Antioquia. Los paramilitares del bloque Central Bolívar se movían por todo el país, aprovechando la acreditación del entonces coronel Flavio Buitrago Delgadillo como jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Así lo da a entender la Fiscalía en los testimonios de Carlos Mario Jiménez alias Macaco, extraditado jefe del bloque central, que transcribe la resolución de acusación del pasado 22 de agosto en contra del oficial retirado. Entre nosotros le decíamos la avanzada de presidencia y podía ellos viajar por el país sin reportarle a nadie. Y allí es donde ellos colaboraban con la organización de las autodefensas en nuestros movimientos de gente, con quien el contacto era por medio de Héctor Edilson Duque Ceballos, alias Monoteto. Alias Macaco declaró en diciembre pasado
que la relación del general Flavio Buitrago con los paramilitares se inició en 1996, cuando era comandante de la Policía de Antioquia y Álvaro Uribe era gobernador. Desde la época de 1996 que pago yo estas nóminas y el coronel Buitrago nos colaboraba en todo lo que necesitábamos. Por ejemplo, informaciones, seguimientos, interceptaciones, retenciones. Esa era la forma a la que ellos o a la policía en el momento se le pagaba el servicio. Preguntado por la Fiscalía si aún siendo jefe de seguridad del presidente Uribe, el coronel Buitrago conservó la relación con el bloque central Bolívar, Macaco aseguró que su encargado de la nómina le seguía pagando. Héctor Edilson Monoteto lo tenía al coronel Buitrago en la nómina del bloque central Bolívar, estando él en Bogotá. El general Flavio Buitrago fue acusado por la Fiscalía de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Muy bien. La escolta presidencial sirviendo de avanzada para los paramilitares sirviendo de parte de la escolta presidencial, los paramilitares entregando información a la escolta presidencial. Bueno, todo eso suena realmente escandaloso, pero digamos aquí hay un hecho que tal vez no deba pasar inadvertido, y es que los dos jefes de seguridad del presidente están hoy, uno en Estados Unidos condenado por ser parte de la nómina de paramilitares y narcotraficantes, el señor Mauricio Santoyo, y el otro, el señor Flavio Buitrago, llamado a juicio también por relaciones con narcotraficantes. Bueno, voy a finalizar, presidente. Puesto esto en términos de cifras, que aquí no se trata simplemente de un testimonio, de un documento, de una aseveración. Tenemos que contra el hoy senador Álvaro Uribe hay 84 acusaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que duermen el sueño de los justos. Existen 7 investigaciones preliminares en la Fiscalía General, lamento que no esté aquí el señor fiscal. Existe al menos una investigación preliminar ante la Corte Suprema de Justicia. Existe una querella en su contra ante el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, España, por delito de de descubrimiento y revelación de secretos de ciudadanos colombianos refugiados en España, periodistas españoles y asociaciones de derechos humanos de ese país. Existen 24, por lo menos hasta ahora, 24 paramilitares que han hecho distinta clase de afirmaciones que comprometerían a Álvaro Uribe en distintos momentos de su carrera política. Esos testimonios y esos testigos, su lista está en la versión del debate que está en el sitio web que he indicado. Ahora, con relación a esos testigos, el senador Uribe ha dicho que han urdido una venganza criminal y que todos son comprados o que muchos de ellos han sido comprados, pero llama la atención algunos rasgos de esos testigos y testimonios. El primero es que algunos de esos testimonios son de periodos anteriores a aquel en que el expresidente supuestamente tomó acciones que hubieran provocado su venganza. Hay testimonios que datan de épocas anteriores a cuando él fue presidente. En segundo lugar, hay testimonios y testigos que tenían la condición de aliados políticos, empleados o socios en su momento de Álvaro Uribe. En tercer lugar, hay varios de esos testigos que en diversas instancias han sido atendidos y escuchados por la justicia. Y hay testimonios de esos paramilitares que han servido para proferir condenas y sentencias. Pero también hay testigos que no son paramilitares ni narcotraficantes. Y también hay hechos que ha reconocido el propio senador Uribe. Bueno, al menos hay 8 sentencias judiciales en las cuales hay elementos que podrían de una u otra forma comprometer la responsabilidad de Álvaro Uribe. Y también hay
2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se hace referencia a distintos hechos que tienen que ver con su actuación pública. En esas sentencias está judicialmente probado que la gobernación de Antioquia en el periodo de Uribe no atendió las denuncias por paramilitarismo que formulaban ciudadanos, que tuvo una actitud omisiva y descalificadora con relación a esas denuncias. Está probado que las Convivir fueron entidades institucionales al servicio del desarrollo del paramilitarismo. Está probado que las elecciones de 2002 fueron apoyadas y financiadas por el paramilitarismo. Bueno, aquí basta citar 60 condenas a congresistas y muchas otras alcaldes o gobernadores. Y también está probado que el DAS se convirtió en una empresa criminal que, entre otras tareas, cumplió la función de hacer un complot contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Uribe ha tomado toda clase de decisiones que han favorecido de una manera u otra a personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico. Ha entregado, como vimos, licencias de hangares, de aviones y de pistas a personas vinculadas al narcotráfico. Ha legalizado empresas de seguridad Convivir integradas o dirigidas por paramilitares. Ha abogado por un referendo que buscaba eliminar la extradición en el momento en el cual el cartel de Medellín y las organizaciones del narcotráfico presionaban para que precisamente se eliminara y se aboliera la extradición. Ha nombrado en cargos públicos a personas que han sido denunciadas por ese tipo de vínculos criminales y ha defendido, promovido, condecorado a funcionarios públicos que estaban acusados y que después han sido condenados y que después de haber sido condenados incluso siguen siendo de alguna manera justificados. Ha promovido activamente que funcionarios que están siendo requeridos por la justicia colombiana emprendan el camino de la fuga y de la evasión de la justicia. En fin. Álvaro Uribe, además de eso, ha hecho negocios familiares o personales con al menos 11 personas condenadas o acusadas de ser paramilitares y narcotraficantes. Ahí está una lista que ustedes pueden encontrar con detalle en la versión escrita. Señor senador, nuevamente ya termino, presidente. Le hago una declaración pública de haber faltado al orden con respecto a lo dispuesto por la Comisión de Ética. Señor senador, ya está cerca a la 1:30 de su intervención. Por favor, concluya. Mis últimos 5 minutos, presidente. Menos. Bueno, además de eso, se han producido montajes para obstruir las investigaciones, el caso Tasmania, el caso de la denuncia contra el coordinador de investigadores de la Corte Suprema, Iván Velázquez, que la justicia hoy ya de alguna u otra manera resarcido, por lo menos muy parcialmente, en fin. De todos estos hechos, lo que se puede evidenciar es que la justicia colombiana necesita determinar al menos 3 cosas. La primera es si en el entorno de Álvaro Uribe Vélez ha funcionado activamente un aparato criminal que ha ido mutando en el tiempo y que es responsable de toda clase de crímenes de lesa humanidad. También es necesario demostrar e investigar si esos crímenes han sido cometidos bajo patrones y estrategias de carácter criminal. Y por último, si la forma que tiene esa criminalidad es la de una cadena incesante de hechos en los que se ha producido unos crímenes y luego otros para tapar y encubrir las responsabilidades en los primeros hechos delictivos.
Un datico que se me olvida, hay 15 funcionarios estatales que también han testimoniado en contra, o exfuncionarios estatales que han testimoniado en contra de Álvaro Uribe. Bueno, presidente, mi conclusión es doble. Primera, yo exhorto a los responsables, a los operadores judiciales, a que actúen en esta materia. Y anuncio que voy a presentar este material del que he hablado y mucho otro que no he presentado por cuestiones de tiempo, inmediatamente termine este debate, a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación, también lo haré a la Fiscalía General de la Nación, porque no es solamente el senador Uribe y su bancada quienes pueden denunciar, nosotros también podemos hacerlo, y lo voy a hacer efectivamente. Quiero hacer una invocación al país a que en este momento en el que estamos ante una disyuntiva de carácter histórico, en la que puede triunfar la violencia, la continuidad de la guerra, el odio, o que puede prevalecer una salida y una solución que nos conduzca a la paz, que nos conduzca a un estado de justicia social y de democracia. Piense muy bien sobre estas palabras que he pronunciado hoy en este estrado y que también piense en las millones de víctimas que ha dejado la parapolítica, el paramilitarismo y el narcotráfico. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia.